Buenas tardes a, a todas, a todos. Mm, Vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo preparé una presentación en PowerPoint para que la pueda ver el doctor Furlan, haciendo una síntesis de sus dos textos, pero he elaborado la síntesis no como control de lectura, sino como una síntesis para abrir una reflexión, una discusión. Y al final de la presentación coloqué las preguntas que enviaron Alicia Rosa Caporosi, Brenda Walker y, ay, se me fue, y Víctor. No, Víctor no. ¿Quién fue el otro que envió? Fátima, perdón, Fátima. Son tres muy buenas preguntas que enviaron para el doctor Furlan. Bueno, para las lecturas del doctor Furlan. Yo coloqué los textos de esas preguntas y la reflexión que acompaña esas preguntas. Por ejemplo, Alicia lo que hace es más una reflexión y coloqué sus textos como para que a partir de estos textos que voy a comentar también podamos abrir una discusión. Em, si no te ha contestado Alfredo, Rita. No, no ha contestado, estoy al pendiente, ¿eh? Sí. Ujú. Ya no puedo minimizar el Zoom porque ya se está grabando para ver si él me contesta, pero pues Rita nos va a hacer el favor de estar al pendiente de los correos de Alfredo. Pues le mandé el vínculo a los 3 correos que me aparecen en Google. Ujú. A ver si funcionó. Ujú. Vamos a esperar, son las 17:14, voy a empezar a las 17:15 y esperemos que él se pueda conectar. Les decía que a partir de la presentación que yo preparé nada más para organizar la sesión, lo más importante son nuestras lecturas. Y una vez que leemos al final de la presentación las participaciones de Fátima, de Alicia y de quién otra persona dije que, y de Brenda, abriremos la participación de todas y todos en plenaria, ¿verdad? Les recuerdo también que cuando tenemos a profesores invitados o invitadas, em, son de 2 horas las sesiones. Entonces, lo previsto es que hoy terminemos, si empezamos 17:15, que hoy terminemos 19:15 a lo más. Nada más para quien no lo recuerda, pero cuando tenemos a profesores invitados, así es. Bueno, a lo mejor para un poco hacer la espera. Uy, no abrí la presentación.
¿Cómo le haré? Porque no... voy a detener la grabación. Ya está la grabación reanudada y voy a compartir pantalla. ¿Ven la presentación? Sí, sí, se ve. Sí se ve. Sí, sí, Bueno. sí, sí. Bueno. Bueno, este es el título que tiene el primer documento. Currículum, las TIC y subjetividades. Y como subtítulo, yo fui la que le puse esto y un anexo oportuno. Como ustedes recordarán, coloqué en el Drive y lo puse en el Facebook un anexo, un documento, más bien una como especie de carta que él me envió después. Y le puso en el subject de Furlan a Berta. ¿Qué pasa en ese documento? Que él reintroduce el tema de la convivencia escolar, y las violencias y su relación con el currículum. Pienso que como el documento Currículum, las TIC y subjetividades, él lo escribió en el 2020 y está en prensa, ya esperemos que en breve se publique ese trabajo en un libro que está coordinando Concepción Barrón, que creo que lleva este título, ¿verdad, Ana? Currículum, TICs y subjetividades. Este Creo texto, que... sí, Ahorita lo busco. sí, no te preocupes, sí, creo que así se llama el libro de Concepción Barrón, que está en prensa y está por salir. Y en ese documento está, en ese libro está este documento escrito por Alfredo, que es muy sintético, pero ahora que lo releí me encontré muchas cosas. Espero que a ustedes también les haya parecido interesante. Entonces, repito, ese texto que Alfredo envió inicialmente, Currículum, las TIC y subjetividades, es del 2020, escrito en el 2020, a punto de salir publicado. Y el anexo... Está registrado. Déjame por mis audífonos. Perdón. Bueno, si apagan sus micrófonos, por favor, y nada más cuando participemos en plenaria, entonces los pueden abrir. Bueno, decía, entonces sobre estos dos documentos que son muy, muy sintéticos, yo elaboré una síntesis a la que le llamo síntesis expositiva, que es lo que voy a mostrar ahorita. Estos son los dos documentos. Y vamos con el primero. Yo digo, ay, perdón, voy a traer agua porque se me está cerrando la garganta. Me está molestando la garganta desde la mañana, espero que nada más sea un resfriado. Ay, estoy preocupada, pero no tengo más molestias, no tengo cansancio, no me duele el cuerpo, no nada, no tengo temperatura, entonces espero que nada más sea por los cambios de temperatura un resfriado. Bueno. Decía yo que en este escrito, como ustedes ya lo leyeron, él hace un recorrido histórico sucinto, breve, sobre la historia de las conceptualizaciones sobre el campo del currículum y el currículum como noción misma. Y en esos breves documentos hace un panorama histórico. Y ahí va citando los aportes de autores protagonistas de la constitución del campo en México. Pienso que estos autores que él pone, bueno, al menos en mis estudios,
yo los ubico como un posicionamiento y una perspectiva latinoamericana crítico-social del currículo. Entonces, los autores que él va recorriendo, ¿no? Perdón. Estos autores y autoras recuperados en este recorrido histórico conceptual son María de Ibarrola y Raquel Glassman, importantes autoras de un libro que fue pionero del diseño curricular en México, María de Ibarrola y Raquel Glassman, por allá de los 70s, de los años 70s, con una visión más desde la planificación, desde el diseño, de acuerdo a los cánones de la planificación curricular que se empleaban en ese entonces. También cita a Ángel Pérez Gómez, que es de España, pero lo cita. Es el único español que cita a Alfredo. Hace una breve mención de Ángel Díaz, como ubicando a Ángel Díaz como con quien, dentro de la perspectiva de la conceptuación crítica de los currículums en México. Y se detiene más en dos autores que me parecen muy importantes, que son Eduardo Remedi y Alicia de Alba. Con estos dos autores él se detiene más, como veré un poquito más adelante. Y yo agregaría, bueno, el mismo Alfredo es un autor que es de los autores protagonistas en la constitución del campo del currículum en México. Alfredo y estos autores, Alicia de Alba, Ángel Díaz Barriga, están citados en ese libro que escribió William Pinar de Cómo nace el campo del currículum en México. También hay otros autores más, Frida Díaz Barriga, Concepción Barrón. María de Ibarrola, aunque creo que fue sugerida, más bien no lo sé, pero no. Alfredo la menciona y a Remedio también los menciona en su capítulo de él, en ese libro de William Pinar, ¿sí? Currículum en México, historias intelectuales y circunstancias presentes. Está editado en inglés. Entonces yo diría que el mismo Alfredo es un autor protagonista porque él estuvo dentro de los fundadores del campo del currículum crítico social en México. Y en otros semestres hemos estudiado el libro Ideología del Currículum de Alfredo Furlan, en donde hace una investigación profunda de la génesis del campo del currículum anglosajón a principios del siglo XX e incluso con antecedentes en el XIX. Y cómo esa perspectiva del currículum anglosajón, un discurso hegemónico, es transferido a América Latina en los años 60 y los 70, ¿verdad? Bueno. Entonces, Alfredo ha sido un autor que nosotros hemos seguido justamente porque desde sus estudios históricos, él nos da un panorama muy a fondo para comprender el campo del currículum. Ahora, antes de sintetizar algunos trazos de estos recorridos conceptuales que él nos muestra en este documento, que para mí también es un trabajo de corte histórico-conceptual, ¿verdad? Menciono la intención que considero atraviesa todo el texto, que es la recuperación histórica de este recorrido conceptual y de las prácticas que se llevaron a cabo entre los años 70 y los años 80 para la estructuración formal y el diseño del currículum. Así como también menciona muy de paso, no lo desarrolla, el tema de la gestión curricular que Alfredo encabezó
fue un tema que él abordó en el primer estado del conocimiento que él encabezó por allá por el 2002 en México. 1992, perdón, el primer estado. Después el tema de la gestión curricular, al menos a mí me llama mucho la atención porque es un tema que no he desarrollado, pero que ahorita con el actual cambio de curricular de la educación en básica, estoy regresando a ese tema de la gestión del diseño curricular. Bueno, a lo mejor es un tema que a mí me interesa, pero me llamó mucho la atención que en este documento breve, Alfredo recupera aquel tema que él trabajó en el año de 1992, la gestión curricular y la gestión del diseño curricular. Y ahí tiene la intención de situar el límite histórico y la lectura de la realidad actual. Bueno, esta ya es mi lectura, ¿no? Estoy tratando de poner lo que yo encontré en este documento de comienzo y ya después vemos lo que él nos ofrece. Creo que él está en este texto, tiene la intención de situar el límite histórico y la lectura de la realidad actual y de ahí pensar los límites conceptuales de la praxis del currículum como campo de conocimiento y como objeto de estudio. Es decir, cuando él incorpora este tema de las TICs, de la manera en cómo lo hace, desde mi punto de vista, está situando un límite conceptual sobre el cual él propone trabajar. Y lo dice textualmente, pensar el currículum en la coyuntura actual a partir de la irrupción del COVID-19. Este texto, no sé quién llegó. Luis, llegó Luis. ¿Quién? Luis. No es Alfredo. No. Uh-huh. Bueno, entonces decía que esto es lo que él está haciendo. Es decir, al incorporar el tema de las TICs en este documento, después de haber hecho el recorrido histórico, desde mi punto de vista, y esto es discutible, ustedes dirán, él está haciendo una lectura histórica del presente. Él está haciendo una lectura de la realidad presente en relación a las TICs. Y algunas de las que él llama más adelante las materias universales que él propone para formar un currículum, para diseñar un currículum, una propuesta. No nos presenta la propuesta, sino los lineamientos muy generales de lo que debería conformar una propuesta curricular para formar a esos dirigentes o líderes que deben encabezar los cambios curriculares actuales. Bueno, creo que en síntesis esto es lo que él hace con su documento. Y no entró, ¿verdad? Me preocupa. Me preocupa que no pueda entrar. Ana, ya le mandé los correos, ya le mandó Rita los correos y Alfredo no puede acceder. No sé si tú nos puedes auxiliar, Ana, o qué se te ocurre que podamos hacer. Yo no tengo su teléfono. Yo tampoco, pero le puedo mandar. Ya vi que me pusiste de coanfitriona también. Había puesto a Rita. Entonces pero, voy a mandarle a ver qué me dice. Bueno, mientras yo sigo adelantando. ¿Sí les parece que yo siga adelantando? Sí. Bueno, pues les sigo. Siguiente diapositiva. Ahora, yo me permití recuperar algunos trazos de estos recorridos conceptuales que él hace en este documento, en este trabajo. Pero antes de sintetizar esos trazos, menciona la intención que considero atraviesa todo el texto. Ya lo dije,
la recuperación histórica de este recorrido conceptual y de las prácticas de la estructuración formal y del diseño. Esto se me hace muy importante. Alfredo tiene la preocupación de la estructuración formal, ¿sí? Del diseño curricular, como una de las prácticas curriculares. Recordemos que él antes nos había ofrecido desde los 90, o no recuerdo exactamente el año, a ver si Rita me ayuda a recordar, aquella distinción conceptual que él hacía entre currículum pensado y currículum vivido, por el cual lo hemos citado en varias ocasiones aquí en el seminario. Pero en este documento que escribió en 2020 y que está a punto de salir publicado ya, él está subrayando la importancia de la estructuración formal y del diseño. Claro, toma en cuenta, por supuesto, la puesta en marcha, el currículum vivido, no es que lo deje, sino que me llama la atención que está regresando a este tema. Así como el tema de la gestión, creo que lo repetí, ya lo dije, esto ya lo dije, se me repitió el párrafo. Está regresando al tema de la gestión curricular y de la gestión del diseño. Y él dice, textual, lo tomo, hay una problemática clave en esta coyuntura del presente. Coyuntura del presente es el 2020 cuando le está escribiendo esto. Formar una nueva generación de dirigentes que emprendan los currículos de la nueva normalidad y empieza con la pregunta, ¿qué es el currículo? Es decir, al hacer este recorrido histórico, a él lo que le preocupa es la práctica actual curricular, la gestión y el diseño del currículum hoy, en la coyuntura del COVID-19, ¿verdad? Y que sigue. Recuerden que esto está escrito en el 2020 y él está pensando, ¿y cómo vamos a regresar en la nueva normalidad, entre comillas? Pero empieza con una visión histórica. ¿Qué es el currículum? Es la pregunta que él se hace. ¿Qué es el currículum? Para arribar a una respuesta para el diseño curricular, ¿sí? En el 2020. Y aquí empiezan los trazos. A las primeras autoras que él presenta en este recorrido histórico conceptual son a María de Ibarrola y a Raquel Glassman, dos reconocidas estudiosas del currículum y que tuvieron mucha experiencia e historia en los diseños curriculares en los años 70 y en los años 80. En México, en los años 70, en el libro sobre diseño curricular por objetivos que escribieron Ibarrola y Glassman, repito, era una visión más de la planificación, de la eficiencia, siguiendo más los cánones del discurso hegemónico, eficientista, de la racionalidad científica, que en aquel momento dominaba el clima intelectual en el campo del currículum. Este libro de Ibarrola y Glassman tuvo un fuerte impacto, fue muy leído, sobre todo en las universidades, sobre todo en la educación superior. Pero ya para los años 80, ambas autoras hacen una revisión de su conceptualización inicial a la luz de la realidad curricular y de las distintas inserciones sociales e historias personales, aquí hay un error de dedo, disculpen, y en donde van a encontrar, ¿sí?, que la planificación no es un proceso lineal, no es un proceso que responda solo a la planificación de la racionalidad científica. Ellas, a partir de sus experiencias, dan cuenta de la historia, de los contextos, y entonces reconocen y hacen una
reconceptualización y reconocen que hay diferentes interpretaciones y por lo tanto entre las personas que están en la práctica y en los estudios curriculares pueden haber coincidencias y divergencias. Y yo lo que les puedo decir, porque yo fue cuando me empecé a formar en el campo del currículum, había muy fuertes debates, foros, seminarios, conferencias, un fuerte debate en donde comenzaba a avanzar estas visiones más críticas, las mismas autores hacen una autocrítica a su trabajo, y es Ibarrola y Raquel también, solo que Raquel Glassman luego tomó el tema de la evaluación curricular, pero desde una posición muy crítica, Raquel, una posición político y crítica y social, ¿sí? E Ibarrola en lo particular, y esto es lo que subraya Alfredo Furlan en su lectura, incorpora la mediación de las estructuras institucionales. Es decir, la experiencia que la doctora de Ibarrola tiene en los diseños curriculares es fuerte, su mirada capta la fuerza que tienen las estructuras institucionales que juegan en estos diseños, que juega esta estructura que imbrica y articula los contenidos seleccionados, como dice acá, con todas las dimensiones de la institución escolar. Es decir, cómo juegan los contextos, cómo juega la realidad, ¿sí? Para dar estos giros conceptuales. Y aparece una preocupación para la fase del diseño porque al introducir el tema de las estructuras con de Ibarrola, se obliga a pensar las estructuras desde el comienzo mismo del currículum. Es por eso que se insiste mucho en contextualizar y hacer una lectura de la realidad. Bueno, es lo que yo digo, que empiezan a hacer estos autores en sus conceptualizaciones. Después cita a Díaz Barriga y cita a Ángel Pérez Gómez de España, pero lo cita muy brevemente, muy brevemente. No me voy a detener en ellos, pero sí me voy a detener en dos autores. Ya llegó Alfredo. Ay, sí. Voy a dejar de compartir pantalla para saludarlo. Hola, Alfredo. ¿Ya llegó? Está por incorporarse, creo, ¿verdad? ¿Le diste entrada, Ana? Sí, sí se está conectando. Le voy a explicar qué es lo que estamos haciendo. Tú me dices cuando ya esté aquí adentro. Ah, ya está aquí. Hola, querido Alfredo. Bravo, ya estás aquí con nosotras. Y mira, tras de ti llega Concepción Barrón, que también ya se está incorporando. Venía en camino. Oye, no sé qué pasó. Yo les decía, me extraña que Alfredo no se pueda conectar, pero afortunadamente todas te empezamos a bombardear los correos a ver si alguno de nuestros correos funcionaran. Y creo que funcionaron. Ya estás aquí. Querido Alfredo, te explico qué estamos haciendo. Elaboré una presentación, un PowerPoint, para hacer una síntesis expositiva de los dos documentos que tú nos ofreces el día de hoy. Y de entrada yo planteo pues no sé, un supuesto que yo creo o que yo creí captar como intención en tus documentos. Es decir, tú haces una síntesis
a mi modo de ver, sucinta, pero que nos mueve a mucha reflexión. Es decir, en unas breves páginas, tú nos planteas un recorrido histórico, conceptual, de algunos de los importantes aportes de del estudio del campo del curricular en México con perspectiva crítico-social y latinoamericana. Esto ya lo comenté. Y me parece que la intención que tú tienes, no sé si me equivoque y ya tú me escribirás si mi premisa funciona, es que haces este recorrido histórico y te preguntas qué es el currículum o qué ha sido el currículum a través de estas conceptualizaciones históricas para situarte en un presente, en una coyuntura presente, a partir de la irrupción del SARS-CoV-2 y de la pandemia, y que apuntas, tú escribiste esto en el 2020, apuntas a cómo vamos a volver a la nueva normalidad. Lo estás escribiendo en el momento en que irrumpe la pandemia 2020. Te estás adelantando a qué vamos a hacer cuando regresemos. Hay un dejo de esperanza en tu escrito. Ya te estás preocupando por lo que vamos a hacer cuando la pandemia está en un momento muy difícil, porque yo recuerdo que aquí todas y todos estábamos con el pánico, con la dislocación, con la irrupción, con el acontecimiento pandemia, estábamos casi que en shock. Y tú te estabas adelantando a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Y se te ocurre el tema que se puso sobre la mesa con la pandemia, que es las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, y cómo esto mueve a los sujetos del currículum, a las subjetividades. En eso estaba yo haciendo un recorrido de lo que tú nos expones en tu documento. Y había yo ya pasado las propuestas que tú recuperas de María de Ibarrola, de Raquel Glassman, y estaba yo entrando, voy a retomar mi presentación, cuando en eso tú entraste felizmente. Aquí estaba yo. Ay, perdón. Decía yo que te detuviste más, le diste más desarrollo a dos autores que parecen fundamentales e importantes en tu recorrido histórico conceptual. Repito, desde México, ¿sí? Con autores mexicanos y argentinos radicados en México, entre otros. Y Eduardo Remedi es uno de estos dos autores a los que les dedicas más desarrollo, a Eduardo Remedi y a Alicia de Alba. Eduardo Remedi, dices que él planteó que el currículum es un proceso y atraviesa por diferentes momentos. Son 4 los que tú mencionas que plantea Remedi. La explicitación del currículum, ¿sí? Lo que una institución explicita, expone, ese es un momento. Y viene otro momento que es el de la recepción del currículum. Cómo es recibido por los docentes, por los maestros, cómo se recibe por los maestros principalmente. Y estos profesores y profesoras hacen una lectura, interrogan, discuten, y se produce el momento de la reflexión después de la recepción.
Y finalmente, el cuarto momento, según Remedi, es el de la reestructuración, en donde a partir de la recepción, pero sobre todo de la reflexión, las y los docentes hacen un reacomodo. Creo que ahí, no sé si esté bien lo que yo leí entre líneas, es que hay una reestructuración desde el currículum vivido, es decir, los y las docentes se apropian a partir de sus reflexiones y hacen una reestructuración del currículum. Entonces, todo esto ocurre, los 4 momentos, como un proceso. Otra cosa que tú recuperas de Remedi es considerar que estos momentos son prácticas, son un conjunto de prácticas. El diseño, la reflexión, la investigación, el asesoramiento, todas esas son un conjunto de prácticas curriculares. Y haces un énfasis especial cuando los profesores interpretan y reflexionan el currículum de formas diversas y arriban a ese momento del currículum reflexivo. Pongo entre corchetes, esta es mi lectura, de tu lectura, que el momento reflexivo es lo más deseable. Por eso tú al final propones y le apuestas a la formación de los dirigentes, de los que van a tomar en sus manos las prácticas curriculares. ¿Qué otra cosa destacas de Eduardo Remedi? Que el currículum se reestructura en otro momento, y en otro momento tú, esto ya yo lo puse, tú hablas del currículum vivido con la reestructuración, creo que ya lo mencioné. Y hay algo que me parece muy, muy, muy importante que tú destacas del autor Eduardo Remedi, que nos sigue enseñando. Su preocupación por lo institucional. Ya Ibarrola había planteado la mediación de la estructura y de la institución, ¿sí? Pero tú dices que lo plantean ambos autores de manera distinta. Y en Remedi, la preocupación por lo institucional, tanto como objeto de indagación, de estudio, que es el currículum, mediado, dices, por la imposibilidad, aquí hay otro error de dedo, de ustedes disculpen, lo institucional mediado por la imposibilidad. Y ahí a mí me surgió una duda, ¿por qué imposibilidad? Que se centra, dices, esto es textual, la imposibilidad que se centra como currículum, como expresión de prácticas, en la relación compleja en que se articula con la historia institucional y su concreción en una propuesta explícita de un plan. Me parece, no sé si es lo que tú quisiste decir, porque no hay un desarrollo de la imposibilidad. Me parece que es una imposibilidad de que el currículum se desarrolle como una estructura pensada exclusivamente, sino porque siendo prácticas, expresiones de prácticas en las instituciones, tú dices que Eduardo Remedi pone un énfasis en la fuerza de lo instituido, porque hay una cultura institucional que está mediando en el currículum. Esta postura, esto instituido, yo quiero recordar una cosa que Eduardo Remedi me dijo cuando presentó nuestro libro, si mal no recuerdo, en una feria del libro, Alicia lo recordará, en una feria del libro que comentó Eduardo Remedi nuestro libro que coordinamos sobre currículum, experiencias, no me acuerdo cómo se llama el libro, currículum, experiencias conceptuales, me parece que se llamaba este libro. Recibimos muchos buenos puntos de vista y halagos de parte de Eduardo Remedi, pero él me dijo, pero falta algo, ver la parte de las subjetividades, pero lo decía en
términos de lo psicoanalítico, que es parte de las subjetividades instituidas en las instituciones. Y yo le dije, Alfredo, sí, Alfredo, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿sí? Lo que pasa es que en este momento, el grupo que escribimos en este libro, yo misma, no le hemos entrado a la dimensión psicoanalítica del sujeto y de las subjetividades. Alfredo cita un libro importantísimo de Eduardo que yo les sugiero, si lo pueden revisar, porque de verdad cuando Remedi se mete a través de una investigación que hizo en una universidad mexicana, la Autónoma de Zacatecas, y en otras, él se metió a fondo a ver esta fuerza de lo instituido a partir de los sujetos. ¿Sí? Y de manera particular, esto instituido, entre otros muchos elementos, no nada más es el psicoanálisis, entre otros muchos elementos, es una conceptualización muy fuerte la que Remedi hizo en ese trabajo. Y aquí Alfredo lo está recuperando como la fuerza de lo instituido del pensamiento de Remedi, lo cual comparto en sobremanera. Déjenme ver cómo ando de tiempo. Sí, después de trabajar a Remedi, otro de los autores, autora, en este caso Alicia de Alba, a la que Alfredo dedica mayor desarrollo en su texto, dice de Alicia, que Alicia propone un análisis epocal en su propuesta conceptual. Es decir, en esta historización que Alfredo está haciendo, llega al trabajo de Alicia de Alba y de manera muy aguda y muy inteligente, él capta esto que aparece en el pensamiento de Alicia, la visión epocal y la visión global del currículum. Sí, desde una mirada latinoamericana, pero Alicia nos plantea una visión amplia, fuerte y global cuando nos plantea la noción de currículum complejo. Un currículum complejo atravesado por una crisis estructural generalizada que está en tensión con la globalización. No me puedo detener en esta conceptualización que nos ofrece de Alba, pero que ha tenido una fuerza conceptual muy fuerte, la noción de crisis estructural generalizada de Alicia, que ya la hemos revisado en este seminario, crisis estructural generalizada que plantea como su lectura de la realidad, Alicia de Alba, en esta lectura de la realidad anticipada que nos está dando en el pasaje del siglo XX al XXI, a partir de la caída del muro de Berlín. Esta noción de currículum complejo, Alicia lo publicó en una de nuestras publicaciones. ¿Qué de esa noción recupera Alfredo Furlan? Dice, por currículum complejo se entiende una síntesis de contenidos culturales. Y cuando habla de una síntesis de contenidos culturales, dice que Alicia de Alba se basa en ciertas conceptualizaciones de Puigros, con la noción de legado histórico, de Raymond Williams, con la categoría de tradición selectiva, y de Bourdieu, del arbitrario cultural. Toda esa complejidad conceptual para explicar lo que es un currículum complejo como síntesis de contenidos culturales. Es decir, no basta decir que el currículum son contenidos culturales, sino la complejidad que implica ese enunciado del currículum complejo como síntesis de contenidos culturales. Esto lo recupera Alfredo Furlan de Alicia de Alba. Y dice, hay una articulación entre herencia cultural y elementos nuevos. Y esto me parece
fundamental. ¿Sí? Esa lectura, esa aguda lectura de ese aspecto que Alfredo capta de la conceptualización de Alicia de Alba, ¿sí? Que no nada más es recuperar la herencia cultural, en términos de Semmelman quizás sería lo dado teórico, pero también lo que está deviniendo, el dándose, los elementos nuevos. Bueno, esto no lo dice Alfredo Furlan, esto del dado dándose no es de Furlan, esto así lo leí. Pero lo que sí dice Alfredo Furlan, y esto me parece genial, es captar cómo se articulan herencia cultural y elementos nuevos. Y no es una articulación necesariamente armoniosa, hay tensiones, ¿no? Hay contradicciones. Pero a partir de esto se entiende o entiende Alicia el currículum complejo. Luego recupera, en el proceso de la estructuración formal del currículum, dice Alfredo, participa un mayor número de sujetos sociales y educativos, directivos, funcionarios, académicos, asesores, curriculares, profesores, ayudantes, becarios, estudiantes, síntesis compleja y contradictoria, esto ya lo dice Alfredo, que se traduce y se transforma en una estructura y en una forma, en un plan. Dice Furlan que la propuesta de Alicia de Alba, en las reformas y en los cambios curriculares se observa la tendencia o bien a centrarse en la parte de la herencia cultural, o incluso en algunos de sus elementos constitutivos de esta herencia cultural, o bien se centra en los elementos nuevos e inéditos de la síntesis. Es decir, esto me pareció importante, ¿no? Como el currículum complejo es esta articulación entre herencia cultural y elementos nuevos, el devenir, lo inédito, ¿sí? Y en ese devenir inédito va a cerrar este texto Alfredo con la irrupción de la pandemia del SARS-CoV-2, del COVID-19. Es ese inédito, como ya lo hemos visto con otras autoras, con Silvia Modelli, cuando habla de acontecimiento pandemia, que irrumpe, disloca, ¿sí? Hay un antes y un después con esta pandemia, y no porque los problemas no se conocieran desde antes, sino que se hacen mucho más evidentes, y se hace mucho más evidentes esa crisis estructural generalizada. Los elementos nuevos provienen de la dispersión de elementos flotantes. Esto de los elementos flotantes no lo voy a explicar porque no me da tiempo. Yo les sugiero que vean el libro de Alicia de Currículum Sociedad, el peso de la crisis, la fuerza de la imaginación, que lo tienen en el Drive. Los elementos flotantes provienen o se apoyan en una conceptualización de Ernesto Laclau de los significantes flotantes, ¿no? En fin, no puedo entrar en esta porque es una conceptualización muy compleja, pero Alfredo lo capta muy bien, cómo estos elementos inéditos flotantes se van acomodando y se van formando nuevas articulaciones con elementos sedimentados o dados, y esto ocurre en un contexto de crisis y de crisis estructural generalizada. Pero esa es la posibilidad del cambio y la recuperación en donde están atravesados estos cambios, esta articulación de elementos nuevos con la herencia cultural, están atravesados por las identidades hoy en conflicto y en tensiones. ¿Y qué dice Alfredo Furlan? Porque Alfredo Furlan no nada más hace este recuento histórico. Él cierra este texto planteando su propia postura y su propia lectura de la realidad. Y en esta coyuntura de la pandemia, él identifica a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como un elemento inédito, precisamente, acentuado por la pandemia, ante la cual, dice él, hemos sucumbido porque pues es lo que pudimos hacer. Y aquí ocurrió, ahora sí que lo bueno y lo malo y lo feo, ¿no? Las TICs pudimos mantener la comunicación,
y aparentemente el currículum, ¿no? Las instituciones estaban muy empeñadas que con las TICs y las plataformas se cumpliera el plan de estudios. ¿Y qué hicieron los maestros y los estudiantes? Hicimos lo que pudimos y le dimos giros y hubo inventivas docentes, ¿sí? Es decir, tuvimos que acceder a las TICs, sucumbimos, pero también no sucumbimos, diríamos, ¿no? Y él plantea un asunto muy fuerte, lo que representa del mucho dinero, mucho capital para las empresas que están haciendo, esto lo dice Alfredo, usos obscuros de los servicios que usamos, controlan nuestros datos, datos íntimos, en fin, ¿no? Hay que aprender a usarlas, por eso es la propuesta de Alfredo. Y las TICs, dice Alfredo, que son armas de intervención y de control. Es cierto. Pero ante esto, y desde la perspectiva curricular, lo puse en rojo, dice Alfredo, conviene usarlas. De entrada, pues sí, hay que usarlas, pero lo más creativamente. Que podamos con estos recursos a nuestra disposición. Y ahí entra el currículum, y ahí entra la investigación docente, y ahí entra la didáctica. Por supuesto, no una didáctica instrumental, sino una didáctica como una disciplina social y humana, como la plantea Ángel Díaz Barriga, ¿no? Dice, corresponde al currículum contrarrestar las limitaciones y los peligros que las TICs representan. Preparar a los estudiantes para romper con las técnicas de estrechamiento de los campos de reflexión. ¿Sí? Bueno, sobre esto hay mucho que discutir. Lo que Alfredo propone es la necesidad histórica de introducir las siguientes materias. Fíjense cómo él llega hasta darnos un trazo de una propuesta curricular para formar, primero, para saber qué hacer con las TICs y otros asuntos, y para formar a estos dirigentes de los que él habla al principio. Dice, hay una necesidad histórica de introducir las siguientes materias universales. Ojo, materias universales, es decir, como de base, ¿no? Como de punto de partida, como son el cambio ambiental, las TICs, dominio y crítica, ¿sí? No nada más la subordinación, sino el dominio y la crítica, la distribución de la riqueza y la igualdad de género. Esto ya es Alfredo Furlan. Alfredo Furlan dice, sí, el currículo una vez más se transforma en una arena de combates, ¿sí? Porque hay tensiones, hay luchas, hay debates, hay posturas a favor y en contra, críticas y recepciones a críticas de las tecnologías y confluencias. Seguirán los nuevos dirigentes alimentados por la fuerza subjetivadora del quehacer comprometido con el desarrollo del conocimiento. Y termina el texto con una propuesta general. Dice, pero para ello se requiere contar con los sujetos que enarbolen estas banderas en las instituciones y en las prácticas. Menuda tarea. Cada actor de estas batallas tendrá que jugar roles de auténtico liderazgo. Por ello, lo primero que debemos hacer debemos hacer es la formación a los agentes, es formar a los agentes de estas tareas, para lo cual se podría conformar un curso con un programa como el que sigue, y pone los 4 temas que son estas materias universales que él llama la propuesta curricular, las instituciones educativas, fisuras y transformaciones, la coyuntura mundial actual, y lo desglosa esta coyuntura en el cambio climático, las TIC, las desigualdades y las brechas y la igualdad de género. Bueno, hasta aquí Alfredo. Y hay 3 participaciones que enviaron, solamente llegaron 3. Este es de Alicia Caporosi, Alfredo. Ella está en Argentina, desde allá nos dice él, lectura del texto de Alfredo, el texto dice, me interesó la propuesta de Alfredo Furlan
porque se centra en un análisis político de lo curricular y las TIC. Aunque dice al inicio del texto, página 1, que esta beta no se sigue en el artículo, pero en el desarrollo al analizar el currículum y las TICs hace referencia a la soberanía educativa. Con esto cierra el texto de Alfredo, hablar de la soberanía educativa, a la autonomía del profesorado, auténtico liderazgo, en la página 8, de los actores, y explicita las problemáticas de las TIC en tanto no son gratuitas y que constituyen un arma que da instrumentos de intervención y de control. Entiendo, dice Alicia Caporosi, entiendo que es una lectura claramente política, visualizando mecanismos de colonización del pensamiento de los sujetos y las docentes. A partir de este análisis hace propuestas de intervención al señalar las 4 materias universales: cambio climático, TIC, distribución de la riqueza e igualdad de género. Por ello, más que preguntas, considero necesario la profundización en cuanto a la práctica curricular que posibilita la construcción de subjetividades críticas decolonizadas. Quizás este interés surge en mí porque estoy convencida que pensar en la soberanía educativa implica concebir la autonomía de los docentes, comprender que los docentes son profesionales y no operarios, aplicadores de conocimientos convertidos en técnicas. Esto dice Alicia. Después, por su parte, dice, este texto es de, ay, déjenme recordar de quién es este texto. En relación con el texto, creo que este Es mío, Fátima. Sí, ¿verdad, Fátima? En relación con el texto del doctor Furlan, envió mi pregunta. Textual, dice, necesidad de una generación de dirigentes que emprendan los currículum de la nueva normalidad. Lo anterior lleva implícito el problema de la formación, tema con el que concluye el texto de Alfredo, así como el análisis de las orientaciones ideológicas, no solo de quienes estructuran el currículum, sino de quienes establecen el sentido del mismo y lo ponen en marcha. ¿En quiénes piensa Alfredo Furlan, en quiénes piensa cuando menciona dirigentes? ¿En los investigadores, en los pedagogos? Yo creo que sí está pensando en ellos, pero yo creo que también está, por su mismo texto lo dice, los maestros, ¿sí? Los asesores, los estudiantes. ¿Sí? ¿Cuáles son los retos que enfrenta la formación de dirigentes en el campo del currículum? ¿Cómo afrontarlos si existe diversidad de sujetos implícitos? Definición, estructuración o implementación del mismo. Nos vemos el martes, dice Fátima. Bueno, ya estamos aquí el martes. Y finalmente, esta es la pregunta que envía Brenda Walker. Dice, buenos días, esto llegó hoy. Envío por este medio una pregunta surgida luego de las lecturas recomendadas para el encuentro de hoy. Espérenme, voy a conectar mi cable porque se me está bajando la batería. Advirtiendo que los debates sobre lo curricular y sus diferentes aristas, institucional, didáctico, político, cultural, social, no quedan ajenos a la implementación y auge de las TIC en los actuales escenarios educativos. ¿Qué sugerencias, recomendaciones, aportes concretos podría ofrecernos para que consideremos como docentes al momento de pensar propuestas de enseñanza mediadas por estas herramientas? Bueno, pues estas preguntas son para todos nosotros que podemos en este momento incorporar. Por último, y con esto cierro, en el anexo que envió aquel documento como una especie de que me escribe Alfredo al final y que lo envió días después, recuerdo que hace él algunos años, dice él en ese texto, hace años estudió él
Alfredo, el tema de la gestión en escuelas secundarias en México. Para nuestros colegas de Argentina y Chile, les recuerdo que la secundaria mexicana abarca de los 13 a los 15 años. Ahí él encontró esto, dice Alfredo, casi textual. Encontró 3 dispositivos, lo didáctico curricular, el de los exámenes y el de la disciplina, ¿sí? Ahí se encontró y Alfredo empezó a encabezar investigaciones sobre la disciplina y las violencias en las escuelas. Él es un autor muy reconocido y ha dirigido los últimos estados de conocimiento sobre estos temas. El semestre pasado, les recuerdo para los que estuvieron y para los que no, les digo que el semestre pasado, Alfredo nos habló de los avances del estado del conocimiento sobre el tema de la convivencia escolar y las violencias en las escuelas. Está la grabación que se las vamos a poner. Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas, del 12 al 21 es este estado de conocimiento que está concluyendo, que ya está terminado, creo que ya están editando los libros, en donde hay 17 capítulos. Alfredo es coordinador de estos grupos. Y además de las materias universales, Alfredo propone en la propuesta de formación de los líderes los temas de la convivencia y los problemas de las violencias. Es decir, que aparte de los 4 temas de las materias universales, él recordó y recupera este tema de las violencias, que me parece fundamental, porque lo que estamos viviendo al regreso de la pandemia ahorita es un aumento de ansiedades, de problemas de los sentimientos y las emociones y de las violencias en las escuelas. Creo que es un tema fuerte, en México lo es, y bueno, hasta ahí llegué, perdón por los retrasos, y aquí abro la apertura de la reflexión grupal. Ana, ¿me puedes ayudar en la coordinación? Porque se me está cerrando la garganta, perdón. Yo les sigo, Sí, nada claro. más descanso unos minutitos. Bueno, no sé, Alfredo, qué le pareció esta síntesis expositiva y reflexiva, porque de paso marqué algunos énfasis e hice algunas reflexiones y algunos recuerdos, ¿no? Y expuse las 3 participaciones sobre el tema de los dirigentes, la formación de los dirigentes, la reflexión que hace Alicia sobre la dimensión política y la postura de Alfredo, sí, y la pregunta de Fátima, ¿no?, sobre los dirigentes, y la reflexión que hace Brenda de los cómo, ¿no? Bueno, tiene la palabra el grupo. No hay manitas alzadas. Están elaborando sus reflexiones. Hola, buenas tardes. Hola, eres Virginia Sí, Berceros, sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, Virginia. Hola, profesor, soy Virginia de Brasil, desde Río. Y bueno, me encantaría para empezar a hablarnos, no sé, a lo mejor entender un poco cómo piensas las preguntas que los colegas han enviado por email. Mira, Virginia, las respuestas nos llegarán después de parte del doctor Alfredo. Más bien la discusión aquí es entre nosotros. Ujú. Perfecto, gracias. Pienso que el tema de la formación de los dirigentes del currículum, de los que tomarán el liderazgo, el tema del currículum, creo que aparecen todos. Particularmente la dice Fátima, porque Fátima está metida en un proceso de diseño y rediseño curricular, ¿sí? A mí me gustaría escuchar a Fátima, pero antes
que levantó la mano, Rita. Y yo le voy a, miren, no le mandé las preguntas antes a Alfredo para que él las revisara y me mandara por escrito sus respuestas, porque me llegaron todavía ayer y hoy a la mañana, ¿no? Y solamente por eso las puse acá, para que con esto nosotros hagamos la reflexión grupal. Sí, Rita. A mí me gustaría como centrar la mirada nuestra en un tema que ha sido preocupación de todos nosotros y que Alfredo apuntala de manera puntual, y que tiene que ver con no solo la formación de formarse, es decir, si cada uno de nosotros está consciente de esa necesidad y cada uno de nosotros apuesta por su propia formación, estaremos participando de una dinámica que no solo es necesaria, sino ha sido señalada como preocupación central, sí para este momento, pero fundamentalmente para el futuro. Va a ser la única manera en que los profesores podamos dejar de ser operarios y convertirnos en productores del currículum. Ana, Gracias. ayúdame con la coordinación. Sí, me están tocando la puerta, perdón. Bueno, hasta aquí yo. ¿Quién quiere continuar, por favor? Hola, buenas tardes. Aquí donde estoy hay mucho ruido, entonces yo quería como que hablar por el sonido, pero no puedo perderme la oportunidad porque yo he leído a Alfredo Furlan y pues que hoy esté aquí con nosotros para generar. Bueno, sí me escuchan. No. Te escuchamos muy entrecortado, Samantha. Si pudieras repetir lo último. Sí, me dicen, es que como que se paró la cámara, entonces supongo que mi internet está muy mal. Sí, quería comentar respecto a lo que comentaba la doctora, el docente como el generador de ese currículum con su participación más activa, que en ese sentido, pues estoy un poco temerosa porque me encuentro haciendo investigación de campo y hasta ahora, bueno. Samantha, perdimos tu audio. ¿Podrías escribirlo en el chat para poder retomarlo? En lo que Samantha escribe, ya vio que va a escribir. ¿Quién quiere a participar? O dice yo, Ana, son todos tuyos. Ya regresé, perdón. Bueno, pues como cada semestre, agradecerle a Alfredo su participación. Yo creo que estos dos textos que él nos ha permitido revisar en este semestre, pues nos dan como para repensar muchos elementos, ¿no? A mí me pareció muy interesante ya la propuesta, digamos, de formación, y creo que esta relación, digamos,
entre el proceso de apropiación, de resignificación, como dice Alfredo, al mismo tiempo es un proceso de formación también. O yo lo quiero entender no necesariamente como una acción estatal de formar a los maestros para las reformas curriculares, ¿no? Sino justo en los procesos de apropiación, de resignificación, que abren justamente múltiples sentidos, digamos, ¿no? Cuando Alfredo dice, bueno, el apropiarse de los elementos, de las orientaciones ideológicas, pues justo lo que involucra son procesos complejos de aceptación, rechazo, reorganización, en fin, se disparan múltiples sentidos de ese proceso, ¿no? Y que eso lo podamos ubicar o entender como procesos de formación, creo que también es una postura muy importante que se intenta alejar, digamos, de estas visiones. Sobre todo estoy pensando cuando justo los cursos de formación docente, desde básica hasta superior, ¿no? Sobre la reforma curricular actual y luego entonces todos los procesos. Ahora ya todo el mundo se cuida mucho incluso de decir de capacitación, ¿no? Ya todo el mundo hablamos de formación, pero que al final resultan eso, como una especie de acción que se ejerce desde digamos, quien detenta, digamos, la propuesta educativa, ¿no? Y creo que la propuesta de Alfredo justamente sitúa esa agencia, por decirlo así, del docente, ¿no? Y es formación justamente en la medida en la que se generan procesos de apropiación y resignificación. Cuando él dice, bueno, en el currículum vivido tenemos que cuidarnos justo de toda la cultura institucional, de la cultura de los maestros, no en un sentido de su bagaje de conocimientos o como en esta idea de la alta cultura, en fin, no, sino justo de los procesos, digamos, de revisión, de apropiación y sobre todo de resignificación, pues entonces es justo como ocurre en la realidad del currículum, ¿no? Entonces creo que estas dos propuestas, o sea, en sí misma, digamos, la de la formación, pero la de la misma noción de formación es la que a mí me parecería muy importante recalcar, porque reorganiza el sentido, creo yo, que ha tenido durante muchos años y que se ha ido instalando como una referencia, pues casi ya de sentido común, ¿no? Que la formación docente entonces son los cursos y cuando Alfredo dice, bueno, son los procesos justo en cómo se va, digamos, apropiando y entonces va teniendo vida justamente el currículum. Yo creo que ahí, digo, a reserva de que lo veamos con mayor detenimiento, en fin, pero a mí me parece que esa noción de formación es muy importante porque justo plantea una distancia, una tensión muy fuerte con la tradición curricular, ¿no? O por lo menos de las reformas curriculares en América Latina respecto a qué sigue después de que ha pasado, hasta así se dice, ¿no? La etapa de diseño, como si fueran justo procesos acabados, autocontenidos, etcétera, y no justo como una cuestión continua, como un espectro, digamos, de procesos, ¿no? Entonces creo que instalar ahí esa diferencia, ese posicionamiento sobre la noción de formación, creo yo que es muy potente, ¿no? Pues bueno, por ahí un poco le dije. Muy interesante lo que dices, Ana. Me gustaría continuar la reflexión, pero antes le damos la palabra a Conchita. Adelante, Conchita. Tu micrófono, Conchita. Sí, ¿verdad? ¿No hace ruido? Y se me olvida. Bueno, Alfredo, qué gusto. Siguiendo la misma línea de Alfredo y de lo que se ha planteado, y yo recuerdo cuando hice mi tesis de doctorado, Alfredo fue uno de mis lectores y me orientó muchísimo. Entonces, cuando debatíamos sobre en qué tradición nos íbamos a ubicar en cuanto a la formación, si en la tradición alemana, que está ligada a esa formación del ser, ¿no? A esa elección de aquello que nos forma, o la tradición francesa ligada a la práctica, la vinculación teoría-práctica, o la tradición anglosajona más ligada al hacer.
pero no desde una perspectiva instrumental. Yo creo que este es un debate que, si bien lo recuperamos cada vez que hablamos de formación de los docentes, también es importante hablar formarse para qué, formarse, ¿no? Es una elección como yo elijo aquello que me forma, pero en el sentido más amplio de apropiarme de la cultura de mi época, no solamente de los contenidos que están en boga, ya sea competencias, contenidos específicos o demás, sino en un contexto mucho más amplio, no una reducción del aprendizaje, la enseñanza, en fin, y no lo descarto, pero en este sentido amplio. Entonces yo creo que es ahí donde tendríamos que pensar de manera disruptiva en qué sentido vinculamos el currículum y la formación para no quedarnos en aparentes perspectivas críticas, pero no superamos lo instrumental. Es muy difícil superarlo, porque va ligado, pero ¿en dónde anclamos la formación? ¿Sí? Solamente, gracias. Muchas gracias, Conchita. Le pregunto al grupo, a quienes enviaron sus preguntas y participaciones, si quieren agregar algo o continuar hilando la reflexión antes de que yo tome la palabra. Creo que alzó la mano Denise. Denise, adelante. Pues buenas tardes a todos. Yo quiero ahorita que estamos hablando de la formación continua, hacer unas aclaraciones, sobre todo para educación básica. Acaban de salir este fin de semana los lineamientos para la promoción horizontal y sale también los catálogos de cursos que nos están validando y pareciera pues algo que no terminamos de entender esta parte, porque pareciera que la formación se esté yendo nada más para ver qué puntaje nos están dando para los cursos, ¿no? Si son de 20, si son de 40, si son de 60, y únicamente nos están tomando esos cursos para un ciclo escolar. Es decir, al siguiente ciclo escolar ya no están apareciendo los cursos de formación continua. Entonces, me pongo ahorita a reflexionar que esta formación la estamos haciendo para puntajes, más que para capacitarnos en lo que verdaderamente necesitamos como profesores, ¿no? Yo lo estoy hablando por el nivel de educación básica, y lo mismo está sucediendo para el proceso de admisión. Entonces, pues, sí tendríamos que reflexionar esta parte, ¿no? Que para dónde estamos siguiendo la formación docente. Gracias. Muchas gracias, Denise. Muy interesante reflexión la que tú haces, porque proviene de una forma de práctica de la formación continua, en este caso de la educación básica, que después me gustaría comentar algo al respecto. Pero también tiene su mano alzada Leonor. Adelante, Leonor González. Gracias, buena tarde, doctora. A mí me parece que la propuesta que viene formulando el doctor y que ya hemos recuperado en otras sesiones, si bien con precisión hemos revisado ya en otras sesiones, en otros seminarios, ¿no? Su propuesta sobre el currículum vivido, que me parece es una de sus grandes contribuciones. En estos textos que nos comparte el día de hoy, y sumando a esta trayectoria, pues va introduciendo, creo, esa línea subjetiva, ¿no? De lo no visible, o de lo que no se visibiliza en la tradición curricular, ¿no? Que dominó y ha dominado y sigue dominando todavía, como los esfuerzos no solo de diseño, sino incluso la misma investigación. A esto, recuperando estos textos que se comparten el día de hoy, pues se suma ese esfuerzo, ¿no? De recuperar el debate sobre lo institucional, esas dinámicas, ¿no? que se van jugando en la puesta en operación de todo un proyecto, y eso, por supuesto, pues va enriqueciendo no solo nuestra lectura, sino también nuestras prácticas en el quehacer cotidiano. Y por supuesto, pues enriquece más con esta mirada hacia lo histórico, ¿no? De qué es lo que se suscita en ciertos contextos específicos. Me parece que con esto, pues se posiciona fuertemente una propuesta de lo vivencial,
que nos permite solamente no solo analizar ese diseño o este proceso que ya destacaba la doctora Barrón, sino los procesos mismos de institucionalización, ¿no? Cómo se va viviendo, y que ya usted lo ha venido planteando con la categoría del dado dándose, ¿no? Estas lógicas que se van poniendo en escena en los proyectos, desde el propio diseño, ¿no? Hasta la operación en nuestros diversos contextos y en nuestras diversas experiencias. Mostrando con ello, a mí me parece que esa diversidad de posibilidades de configuración de todo proyecto educativo, no estaríamos frente a uno, sino frente a diversidad de proyectos educativos, por supuesto, orquestados por una diversidad de actores, ¿no? Algo que en el sentido común, en lo coloquial, podríamos decir que era como, como palpable, pero que hasta que no se hace un esfuerzo de racionalización, ¿no? Y de teorización, que nos ayude a ordenar como nuestra mirada sobre esto que está pasando, que es a lo que nos ayuda en los textos del doctor. Bueno, en particular así lo he recuperado, pues podemos ir nombrándolo, ¿no? Y por supuesto, pues haciéndonos responsables de esto que se suscita en torno a estos proyectos propuestos y que nos toca ah, otorgar este peso de la experiencia, ¿no? Desde nuestros escenarios. Bueno, esto me lleva pues a mí también a formular como un cuestionamiento. No sé si a esto le podamos llamar como la emergencia de esta nueva línea de una ontología del currículum o si se están posicionando principios ontológicos del currículum, ¿no? Esta sería mi participación, doctora. Gracias. Muchas gracias, Leonor. Bueno, este tema de la ontología del currículum es un tema fuerte, que merece mayor profundización. No sé si en este momento, pero la estoy anotando, ¿verdad? Bueno, me reservo mis comentarios para darle la palabra a Micaela Tejedor. Adelante, Micaela. Bueno, gracias, Berta. Dile Bueno, a Alfredo primero, desde dónde te comunicas. dale. Bueno, buenas noches a todos y a Menciónenme. todas. Buenas noches, Alfredo. Un gusto estar acá compartiendo. Yo soy Micaela y soy de Argentina, de Rosario, Santa Fe. Quería hacer un breve comentario de dos aspectos que me han disparado las lecturas. En un primer lugar, la idea del currículum vivido, del currículum reflexivo, me llamó mucho la atención, ya que mi línea de lecturas viene por el lado de la autobiografía como espacio de libertad subjetiva, la idea de currere como método de painar, opinar, y lo asocio con la idea de corrernos de la idea de que el currículum se baja o es bajado o es un texto del Estado que tenemos que bajar sin mediar la experiencia. Entonces, esa diferencia entre el currículum como texto prescriptivo a la necesidad de los cambios, espero haberlo expresado bien, me parece muy necesaria y creo que es algo que hace al saber profesional docente, a la forma en que podemos referirnos a nosotros mismos como docentes con autonomía y del orden de las decisiones que uno toma individualmente e institucionalmente para poder modificar ese currículum a partir de la práctica. Y lo segundo, muy cortito, es sobre el uso de las tecnologías como experiencia
me tocó recibirme en el año 2020 de profesora en Ciencias de la Educación, y cuando leía de el uso de las tecnologías, de sus peligros, y recordé cómo lo privado y lo público se fundieron eh, en un mismo encuentro. Uno estaba dando las clases y estaba intentando vivir el currículum, ¿no? Hacer algo del currículum vivido, y todo lo que se entrelazaba, tuvimos que superar las dificultades. Entonces estoy atenta a estos aportes para poder capitalizar la experiencia de haberse recibido, con todo lo que significó y todos los dispositivos pedagógicos que utilizamos para poder llegar a recibirnos, que fue algo exitoso. Aprendimos un montón, y creo que somos una cohorte que aprendió de todo en poco tiempo, y me interesa capitalizarlo. Entonces estoy atenta a estos aportes. Muchas gracias. Ana Sí, Gallardo. nada más para leer el texto de Samantha. Dice, primero mencionar que me da gusto que el doctor Alfredo Furlan esté aquí. Bueno, ya somos. Después, retomando la participación de la doctora Rita cuando menciona que los docentes ya debemos ser agentes de producción curricular, es decir, generar también el currículo. Pienso en lo que se citaba Alfredo Furlan sobre Eduardo Remedi cuando habla del currículo reestructurado y cómo el docente resuelve y reestructura el currículo ya en la práctica. Sin embargo, en una investigación que me encuentro haciendo ahora, he realizado entrevistas en donde los docentes han mencionado que están cansados y que no quieren capacitarse, porque las capacitaciones que ofrece la SEP los aburren. Además de señalar que no participaron en la encuesta que hubo para la reforma porque no creen que haya cambios en el contexto en el que viven los jóvenes. Y por otra parte, el estudio que estoy haciendo es sobre formación cívica y ética, y me parece que es tiempo de hacer normativas. Quizá para la ciudadanía habitual, supongo que ya se vive, esto debido a la vulnerabilidad que los alumnos sufren con el cyberbullying o ciberacoso, así como el uso de información privada que se comparte entre ellos, pero sin autorización. Pues al igual que el doctor Furlan, considero que esta coyuntura se puede tomar como la oportunidad de incluir temas como los que nos ha propuesto en la lectura. Gracias, Ana. Yo quisiera hablar ahorita. Voy a tomar, ya que tengo el micrófono, lo voy a tomar porque todas estas participaciones me hacen pensar en este momento sobre el tema de la formación. Creo que es el tema que se ha puesto sobre la mesa, ¿no? O que a partir de los textos de Alfredo vuelve sobre la mesa la formación en currículum, ¿sí? ¿De quiénes? Pues de todos, de los asesores, de los investigadores, pero sobre todo creo que las participaciones han girado en relación a la formación de las y los docentes, que son los que ponen en marcha una propuesta curricular institucional, ¿no? Y aquí me parece que algo que tú dijiste, Ana, antes en tu participación, de que hay que repensar la noción misma de formación en currículum, ¿no? Es decir, cuando aquí algunas colegas dicen, es que los cursos de la SEP pues nada más sirven para medir puntos de cuánto equivale un curso que yo tomé o de capacitación, ¿no? Parece que eso es una práctica, ¿sí? No hay que desconocerla, tiene una historia esa práctica. Ahí hay una historia de formación de cómo han sido formados los maestros para recibir un currículum, ¿sí? Y una historia de formación centrada en que el currículum es prescrito y que los docentes lo que van a hacer es ponerlo en marcha, obviando esta
dimensión fuerte de los contextos situados, de las condiciones personales que Alfredo enfatiza, por ejemplo, en la lectura que hizo de Eduardo Remedi, ¿no? Cuando Alfredo muy atinadamente destaca los momentos de las prácticas curriculares, es decir, la explicitación, bueno, pues por ley, la institución, en el caso mexicano, y yo creo que así ocurre en muchos países, es el Estado quien tiene que poner el currículum estructurado, digamos, ¿no? Esto es facultad y obligación del Estado ofrecer el plan de estudios. Por ejemplo, pensemos ahorita en el plan de estudios de la básica, ¿no? Pero luego vienen los otros momentos. ¿Cómo lo reciben todos los investigadores, los asesores, pero sobre todo en el documento de Alfredo creo que se hace mucho énfasis en las y los docentes? ¿Cómo reciben? Y me parece fundamental para repensar la noción de formación en currículum para los docentes, el tercer momento, el momento de la reflexión, ¿sí? Esa reflexión que recupera Alfredo de la propuesta como una práctica formativa en currículum, los maestros, me parece que apunta esa noción de reflexión, una formación reflexiva, ¿sí? A conocer la historia del currículum, justamente. Es una, a conocer cómo la subjetividad y los sujetos tienen una historia, tienen principios, tienen valores. Alfredo en el documento hablaba de la mediación de las identidades culturales, identidades políticas, identidades pedagógicas, identidades, todos los distintos polos identitarios que conforman una identidad compleja del sujeto, incluida la subjetividad, ¿no? Todo eso se pone en juego a la hora de la formación. Entonces, yo nada más quería señalar esto que tú, o que quise profundizar en esto que tú planteabas, Ana, de repensar la misma noción de formación, ¿sí? Es decir, bueno, en este caso la Secretaría de Educación o los ministerios dicen, bueno, están estos cursos para la carrera docente, se van a leer así para acumular los puntos o para la promoción horizontal o para el ingreso. Ok. Pero me parece que hay otra forma de pensar la formación de los docentes. No sé si fuiste tú o lo dijo Conchita, como una formación asumida por mí misma, o sea, como una idea de que cómo me estoy formando en currículum, para qué me formo en currículum, por qué requiero la formación en currículum, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Ahorita en México, cuando se están intentando dar sesiones de formación, o no sé cómo le esté llamando la SEP, a los consejos técnicos, para bajar la propuesta de los programas de la educación básica, para que sean los y las docentes quienes hagan el codiseño, quienes muevan el currículum, porque es un currículum indicativo, no es un currículum prescriptivo. Pero al menos en las charlas o en las conferencias que yo he participado, muy pocas, esto lo digo con muchas reservas, pareciera que los maestros en los consejos técnicos siguen pensando que van a hacer lo que la SEP les dice. Bueno, sí, hay que hacer lo que la SEP indica, pero tiene que entrar en juego el criterio, los saberes y las experiencias situadas de los maestros. Y eso es formación. Micaela hablaba de la autobiografía, ¿no? Del currere. Me parece que las autobiografías, que son procesos complejos, son formas
o son propuestas formativas porque permiten recuperar la memoria de las experiencias, cómo me he formado, quién soy yo como docente, qué es lo que he aprendido para la docencia y para la práctica de la enseñanza. Pero ahora, ¿quién puedo ser yo, verdad? Para, como docente. Y todo eso implica una forma de pensar la formación, una lógica, una forma de razonamiento de repensar la misma noción de formación. En síntesis, yo no sé si sea válido de decir que hay una formación con mayúscula y otra más cotidiana. No va por ahí, pero no sé cómo ponerlo en palabras en este momento. Pero yo sí quería recuperar lo que tú planteabas de pensar la misma noción de formación que nos llevaría a repensar las prácticas de formación. Y cierro nada más diciendo, este seminario, pues justamente a eso le apuesta, ¿sí? A la formación en currículum, ¿sí? A brindar algunos elementos conceptuales e históricos para situarnos como sujetos que tomamos decisiones, no solamente en el aula al momento de echar a andar el currículum, sino también en los propios procesos del diseño curricular cuando nos toca. Al menos en México, para la elaboración de los programas analíticas, hay un espacio de autonomía relativa para tomar decisiones. Y me parece que algunos maestros sí están formados para tomar esas decisiones en México, hablo por México, perdón, pero también hay profesores que no saben qué hacer porque todavía siguen pensando en la prescripción que les digan cómo lo van a hacer. En México se están dando, yo al menos veo esas dos tendencias por el tipo de preguntas que me plantean las y los docentes en las pocas conferencias en las que he participado a propósito de la propuesta curricular y el plan de estudios de la básica. Bueno, me callo. ¿Alguien más desea tomar la palabra o continuar la reflexión? Yo recuerdo nada más que fueron Fátima, Alicia y Brenda quienes pusieron sobre la mesa preguntas por escrito. No sé si quieren tomar la palabra y repensar sus preguntas a la luz de esta conversación que hemos estado desarrollando o si quieren seguirlas pensando, no lo sé. Yo voy a hacer llegar a Alfredo sus participaciones, sus preguntas, y si él considera que puede hacernos una devolución, yo la circularé con ustedes, esa devolución. Yo te las haré llegar, Alfredo. Ya tú dirás si hay alguna respuesta de tu parte. Aquí Luis me levantó está su mano, levantando la mano Luis Bernardo, sí. Adelante, Luis Bernardo. Hola, muy buena casi noche. Escuchando toda esta discusión y justo todo, no sé si decir resumen que hiciste a través de también tu interpretación de lo que ha escrito el doctor Alfredo Furlan, me surge, no sé si decir una duda, ¿no? Pero, y me surge, digamos, también una preocupación a través de esta parte de lo que es la formación y de la formación para el currículum, justo por lo que también recién acabas de mencionar, Berta, porque efectivamente la tendencia en la que tú estás observando es muy cierta aquí en México, ¿no? Y en ese sentido es cómo se puede relacionar esa parte, esta lectura de la realidad, porque al final de cuentas creo yo o infiero que muchos de los docentes que estamos así frente a grupo no estamos percibiendo esa lectura de la realidad, ¿no? En cuanto a también a esa parte de esa crisis generalizada, ¿no? Esa crisis estructural que efectivamente la doctora Alicia de Alba pues lo va diciendo, ¿no? Entonces,
en ese sentido, no sé si sea pregunta o si ya nada más me estoy, digamos, pues expresando una preocupación, ¿no? Completamente mía en ese aspecto, porque efectivamente, o sea, sí tenemos una crisis, o sea, tal vez la parte de lo que es el COVID o lo que está haciendo el COVID, pues sea apenas una punta del iceberg, ¿no? Y en ese sentido es como en esa misma formación, ¿no? Que estamos, es poder leer esa realidad que va más allá incluso de poder decir un currículum dictado por políticas educativas, ¿no? Y que efectivamente tiene que ver más que nada a voltear a la misma especie humana. Pero bueno, así le dejo y en ese sentido es cómo poder ligar esa parte en ese aspecto y que al final de cuentas es ahí donde empieza justo la complejidad del mismo currículo. Gracias. Si entiendo bien, ahorita te doy la palabra, Eva, si entiendo bien, Luis Bernardo apunta a que este tema de la formación abarca una realidad altamente compleja por la situación histórica que estamos viviendo en esta década COVID. Sí, por eso, si ustedes recuerdan, en el eje 1 insistíamos cuando trabajábamos el tema de la lectura de la realidad, decíamos que estamos viviendo una situación límite, ¿sí? Y esto, contar con elementos de formación para leer la realidad, para entender el currículum, pues hace parte de esa propuesta de formación en sentido fuerte, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el documento, el doctor Furlan al final habla de, por ejemplo, cuando habla de las desigualdades y las brechas, de la coyuntura, en el módulo 3 de la propuesta con la cual él concluye, habla de el módulo 3, la coyuntura mundial actual, ¿sí? Eso implica formarse los maestros, no nada más en el programa que van a trabajar, sino en una formación de corte sociopolítica, de corte cultural. Es decir, por eso yo insistía en hablar de una idea de formación en sentido muy fuerte, muy amplio, muy profundo, ¿no? Sin quitar de que los cursos de capacitación o a los que tenemos que recibir por indicación del lugar de adscripción en el que trabajamos hay que recuperarlos, pero también hay que recuperarlos de una manera reflexiva, pienso, ¿no? Bien, tienen la palabra alzada Eva y luego Luis Molina en ese orden. Eva, adelante. Hola a Dejen de todos ver y la todas, ¿se hora. escucha bien? Porque Sí, muy tengo bien. poca batería y nada, y poca señal. Te La verdad que escuchamos en bien. principio agradecer, estoy escuchando atentamente, acá en Argentina es de noche ya se están acercando las 10 de la noche, pero la realidad es poner en juego esta cuestión entre formación docente, currículum, la crisis generalizada que plantea Alicia, que yo realicé el seminario también en el 2020 que fue insumo necesario y que me aportó muchas riquezas estando yo en las escuelas, en territorio. Yo trabajo en Buenos Aires. Actualmente fui convocada para escribir la propuesta curricular de los centros educativos complementarios de Buenos Aires, más que nada también por la escasa formación en currículum, porque si bien en Buenos Aires hay una maestría en currículum, está Marina Pauloso, que ustedes la conocen, Alicia, así que también falta formación, o sea, no hay propuesta para la formación en currículum, y quizás es muy selectivo y es muy escaso llegar a poder analizar, digamos, algunas realidades, y yo digo necesarias, si bien se pone en tensión el lugar que ocupa el currículum como prescriptivo, también no olvidemos que es la traducción de las políticas educativas y quizás también en la posibilidad de garantizar derechos, ¿sí?
desde algunas políticas más inclusivas que otras. Entonces, también fue muy complejo transcurrir en las instituciones educativas porque darse cuenta de cómo continuar con los procesos de enseñanza con unas lógicas curriculares que modificó las categorías de tiempo y espacio. Entonces, la priorización del currículum, el cómo, y ahora acá en Buenos Aires hay una oleada de cambios curriculares, tanto para los niveles de educación básica, como también para la formación docente, incluyendo en forma potente la educación ambiental. Así que Alfredo, visionario, el área de TICS también, pero repensando esta cuestión también de las violencias. Yo soy de la modalidad de psicología y es como que si bien tenemos instituciones de enseñanza, también somos los que trabajamos con los, entre comillas, problemas en las instituciones educativas, y a mí me enriquece muchísimo esta mirada de lo curricular, de lo de enseñanza, pero también esta cuestión de considerar las violencias y todo lo que acontece. Uno las instituciones es un conjunto, es un todo, y quizás el docente hace esa lectura del currículum, pero también desde su subjetividad, también aplica y hace de otra manera. Entonces también la autonomía total, no sé cuán riesgoso también es, ¿no? Dependiendo la formación, no formación, intereses, como el concepto de Alicia, a ver qué interés hay atrás. Entonces, es como un tema muy con una delgada línea, pienso, para poder plantearlo, ¿no? Que quizás también acá en un momento en la historia de Argentina plantearon hacer que los municipios tengan como autonomía curricular, y la realidad que también es como complejo pensar qué distritos pueden ser que planteen algo mejor, qué distrito peor, considerando la amplitud de Buenos Aires y las realidades sociales también que abarcan. Entonces, es como complicado pensarlo a nivel curricular, considerando la dimensión de Buenos Aires, ¿no? Pero la verdad que sigo pensando, me llevé un montón de categorías, y nada, quería hacer este aporte, y agradecer a Alfredo por sus escritos. Gracias, Eva. Luis, adelante, Luis. Muchas gracias, profesora. Bueno, en primer lugar, nuevamente agradecido de toda la propuesta y la puesta en el fondo de toda esta problemática, que yo creo que no es tan solo de una parte del hemisferio sur, sino que pareciera ser que es con todo. Yo quisiera detenerme en una reflexión que usted hacía, en este caso, principalmente con lo que establecía, ¿no es cierto?, Dardo Remedi, ¿no es cierto?, en torno al tema, bueno, de los diferentes momentos. Y en realidad en particular me quedaría con los dos últimos, que obviamente se dan por tensión, ¿no es cierto?, producto de una situación externa, que es una pandemia, ¿no es cierto?, y que establece en el fondo, no sé si un momento de tan cerca y tan lejos entre lo que ya se venía produciendo en el proceso curricular, de los cuestionamientos, esa distancia que había entre los docentes y la tecnología, ¿no es cierto?, que en el fondo era un abismo, porque era un tema casi generacional con respecto a la situación que se daba en torno a que los estudiantes en sí, y eso yo me consta cuando estaba en algún momento en el aula, cuando veía todavía en algunos, bueno, uno vivo 20 años atrás, ¿no es cierto?, veía todavía el pizarrón con tiza, ¿no es cierto?, y resulta que los estudiantes ya estaban formateándose y armando programas, entonces era como la contradicción que teníamos dentro del aula. Y este tema de esta tensión que se provoca con el tema de pandemia genera, ¿no es cierto?, ese abrupto acercamiento entre la tecnología, el docente y el estudiante. Ahora, donde yo creo que cabe esto es que justamente surgen unos conceptos que son mucho más profundos, que tienen que ver con esta lectura o lectura de la realidad, ¿ya? ¿En qué sentido? En que la lectura de la realidad, claro, focalizó su ojo, ¿no es cierto?, en la brecha educativa,
pero también se despreocupó, en cierta manera, ¿no es cierto?, por el hecho de ver qué es lo que está pasando con la formación docente. Y ahí yo creo que ahí también hay una brecha, porque hay una brecha no tan solo desde el punto de vista de cómo vamos acercando, en el fondo, en la formación docente, justamente a entregarle herramientas a nuestros colegas, ¿no es cierto?, y futuros colegas, para que puedan realmente resolver este tema que hoy día es latente, ¿no es cierto?, pensando en toda la problemática que da esta brecha educativa, ¿no es cierto?, generacional, que ya está provocando, ¿no es cierto?, se piensa, ¿no es cierto?, en algunos efectos bastante negativos. Y ahí yo creo que es relevante este proceso que sea de reflexión, ¿no es cierto?, y de reestructuración del currículum, y principalmente también el hecho de que se establece, ¿no es cierto?, este cuestionamiento a este modelo educativo tan europeizante, ¿no es cierto?, que obedece y transita en este gran cuestionamiento sobre las competencias, sobre seguir con este lineamiento que, bueno, acá en Chile lo estamos viviendo, ¿no es cierto?, de no hacer una reflexión más bien acabada, ¿cierto?, más, podríamos decir, con un pensamiento crítico más profundo. Y no sé qué estará pasando realmente en los demás, parte, digamos, de la escuela de los distintos países que están dentro de nuestra reunión, pero, por ejemplo, acá lo que yo veo es que en el aula está toda la institucionalidad inserta. O sea, el profesor bien poco lo que puede reflexionar porque va a una agencia de calidad, va a Superintendencia de Educación, nosotros tenemos esa institucionalidad, hoy día se instala el llamado SLEP, ¿no es cierto?, los servicios locales de educación, va a la supervisión en la cual yo trabajo, entonces el docente no ve, ¿no es cierto?, un abanico de observaciones, ¿no es cierto?, pero aún así, ¿dónde le damos el espacio para poder respirar, para reflexionar y para poder hacer un acto más consecuente de lo que es realmente el espíritu de la pedagogía? Bueno, termino solamente diciendo que es complejo esto, es apasionante, y que obviamente reduce a que uno tiene que seguir buscando, ¿no es cierto?, esta nueva mirada de este currículum que a lo mejor pensamos idealmente que se construya de tal manera que todos puedan participar en este proceso. Muchas gracias, Luis. Redondeas este conjunto de reflexiones. Repito, yo haré llegar a Alfredo las preguntas. Si ustedes, participantes, quieren, los que no lo han hecho, enviar sus preguntas, envíenmelas envíenmelas esta semana para que yo pueda hacer una síntesis de las preguntas y podérselas enviar a Alfredo para que identifique sus reflexiones, sus reacciones ante esta lectura. Y bueno, yo voy cerrando porque, como decíamos al principio, nos corrimos unos minutos más allá de las 7. Y si alguien más quiere tomar la palabra, tenemos tiempo para un par de reflexiones nada más. Y si no, Alfredo, vamos a ir cerrando, no el tema ni la discusión, pero sí la sesión por ahora. Repito, ¿alguien quiere todavía o tiene en el tintero algo más que decir? Déjenme ver en el chat. Ajá. Bueno, no hay más en el chat. Ok. Bueno, Alfredo, no me resta más que agradecer tus textos muy interesantes. Nos dejaste girando. A mí me volvieron temas que yo había antes trabajado mucho y vuelven a estar sobre la mesa, ¿no? Te lo agradezco mucho. No sé si mis compañeras de equipo docente quieren agregar algo más o decirle algo a Alfredo, Rita, Conchita, Ana, Alicia. Agradecerle Antes como de- siempre, agradecerle Sí. como siempre, Alfredo. Me da gusto verle, me da gusto seguir leyendo tus textos, tus aportaciones, ¿sí? Y bueno, ya sabes, te queremos mucho, Alfredo.
Gracias, Conchita. Y hemos de agradecer a Concepción Barrón que nos aceptó circular el texto de Alfredo que está en publicación en su libro. Por eso aparece la leyenda documento de trabajo. Gracias, Conchita, por ofrecernos esta oportunidad de leer esta reflexión que escrita en 20, pero se adelantó a qué vamos a hacer con la formación en currículum, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Nada más una cosita, no sé si haya, sí, Ana, claro que sí, gracias. Nada más les recuerdo al grupo, lo recordaré en la página del Facebook, que el próximo martes toca la participación de Concepción Barrón, ¿verdad? Con el tema que ella tiene ya trabajado. Y las lecturas de Concepción ya están alojadas en el Drive. Ahí ustedes las podrán encontrar. Currículum vivido y didáctica indisciplinada, que nos crea muchas expectativas, ¿no? Currículum vivido y didáctica indisciplinada. A lo mejor esta exposición recupera algunas de las preocupaciones justamente vertidas en esta sesión, entonces va a haber cierta continuidad en el tema que nos ofrecerá Conchita, o a lo mejor complementariedad, no necesariamente continuidad, ¿verdad? Currículum vivido y didáctica indisciplinada, cómo se han trastocado los códigos en la comunicación áulica. Bueno, nada más era un recordatorio. Este es el tema para dentro de 8 días y las lecturas ya están alojadas en el Drive. En la página de Facebook les pondré el recordatorio de esta sesión. Pues muchas gracias. Gracias, Alfredo. Y en la semana enviaría yo mi propuesta didáctica para el trabajo que vamos a realizar. Lo que pasa es que lo estoy tratando de organizar de tal manera que haya una mayor participación como siempre. Muchas gracias, Conchita. Lo difundiremos en cuanto nos los envíes. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Siempre es un gusto y un lujo tenerte en el seminario. Gracias, Alfredo. Nos vemos. Y gracias a todas y a todos por esta tarde. Nos vemos. Gracias a todos. Buenas noches. Un abrazo grande para todos. Chao, chao. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, Alfredo. Vaya, Alfredo, qué gusto que hayas estado. Hasta luego, Alfredo. Nos vemos pronto, Alfredo. Bye. Voy a detener la grabación, compañeras. Ay, espérenme. Ay, se me